Hola, ¿cómo les va? Estamos para hablar en Entre Líneas de Fútbol, este nuevo espacio para ustedes con lo que más nos importa, que es hablar de este hermoso deporte. En este caso con la semifinal entre Racing y Boca en la Bombonera. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos tópicos que tienen que ver con este encuentro, de cuestiones que determinaron el triunfo de la Academia que está en la final de clausura, pero lo más importante de todo, más allá de que por supuesto Racing está en la gran final de Santiago del Estero que se va a jugar el domingo de la próxima semana, tiene que ver con algo que no comprendí. ¿Por qué Úbeda no hizo cambios? Primero, ¿por qué sacó a Ceballos, que si bien no había jugado de manera pareja todo este partido, era determinante, desequilibrante? ¿Y por qué no hizo más cambios? Y el único que hizo fue faltando un minuto, el ingreso de Bataglia por Delgado. Bueno, eso lo vamos a desglosar conforme vayamos hablando. Primero, felicitar a Racing y hablar de un equipo que desde Costas se construyó y se consolidó como uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Para mí, de hecho, chocaban dos de los mejores tres planteles de fútbol argentino, junto con River. Pero el partido tuvo dos cuestiones. El primer tiempo, con Racing manejando el medio, porque la presión de Almendra y de Nardoni sobre Paredes y sobre Delgado hacía que Boca no fluyera. Racing iba a marcarlo arriba, hasta donde fuera, sobre todo con Nardoni a Paredes y con Almendra a Delgado. Quedaba un espacio, de verdad, a la espalda de los mediocampistas porque los centrales de Racing, los tres, quedaban en tres cuartos de cancha propia y había 30 metros para que Boca aprovechara. Nunca lo hizo, salvo en algún pase filtrado de Paredes, de las pocas veces que pudo ganarle a su marcador, o de Palacios, que con sus intermitencias trataba de transformarse en conductor, pero el chileno todavía no es el armador, el conductor de Boca, ni tampoco un socio para Paredes. Entonces Boca estaba demasiado ceñido a eso. Dependía mucho de las apariciones entre líneas de algún jugador, Merentiel inconexo, Jiménez equívoco, erróneo, errático, y también lejos de esa conexión que no llegaba. El plan de Racing fue bueno en el primer tiempo, aislando a los mediocampistas de los delanteros, obligando a que Palacios sea el conductor. ¿Y esto qué generaba? Que Palacios, tirado por adentro, dejara a Boca sin mediocampista por la derecha. Y recuerden esto porque así va a llegar el gol, el único gol del partido, sin un mediocampista de Boca colaborando y tapando las subidas de Gabriel Rojas, que en la segunda parte fue clave. Pero en ese primer tiempo no hubo llegadas a los arcos, solo un remate de Nardoni que pegó en el palo, porque no era lo mismo para Boca la marca de Nardoni y de Almendra que viceversa cuando tenían que ser tapados Paredes y Delgado. Les cuesta más, sobre todo a Paredes y a Delgado, ir sobre Nardoni y Almendra con menos despliegue. Así llegó Nardoni y así se vio que Mura, trepando por la derecha, ganó un lugar que no cubría Ceballos. Quizás su principal falencia, la del Changuito. Porque en ese primer tiempo, a partir de los 25-30, Ceballos fue lo más importante para Boca. Era quien le daba desequilibrio, quien le daba desde la izquierda las chances más concretas, quien les daba un poco de esparpajo a los jugadores del Ceneice, pero que no tenía contagio, porque Merentiel parecía fuera del partido, sin encontrar su lugar, porque Jiménez, peleándose con Colombo, tampoco sacaba rédito, y porque Palacios, insisto, desde su intermitencia, desde su inconstancia, no ayudaba a que Boca tuviera un conductor. Y Racing iba creciendo, porque pasaba el tiempo, Boca no se arrimaba, Boca no tuvo ningún remate al arco que recuerden todo el partido. En el primer tiempo, aproximaciones, alguna de Jiménez que pateó muy débil a las manos de Cambeses, algún esbozo, algún intento, algún centro que terminó llevándose por encima después de un tiro libre a algún jugador de Boca, porque allí se vio lo único falible de Racing en el primer tiempo. La marca en la pelota quieta, en los tiros libres de costado, en hilera, marcando en zona, en línea, que Boca trató de aprovechar al final, desde un tiro libre de Paredes tirado al fondo, pero que no consiguió materializar en gol. En fin, se fue un primer tiempo que para Racing significó irse sin remates en contra, y para Boca con la esperanza de lo que había sido ese final del primer tiempo con Ceballos. En la segunda parte nada se modificó desde lo táctico, tampoco desde lo nominal, hasta que en algún momento Palacio, determinado a ser el conductor que nunca logró ser,
se paró para adentro y Boca perdió un mediocampista por la derecha, ese costado, pero sin sentir la responsabilidad de hacer ese costado, ese lateral por delante de Barinaga. Racing empezó a crecer. Había jugado un gran primer tiempo Nardoni, con eso que decíamos de tapar a Paredes y de cuando podía meter pases filtrados, meter pases largos. Recuerden eso, porque Almendra también lo hizo y Rojas era quien en la izquierda, aprovechando la ausencia de un mediocampista de Boca, comenzaba a tener mayor participación ofensiva. Colombo impecable, Colombo manejando a los tres defensores de Racing, hoy sin Santiago Sosa, pero con Colombo siendo el líder defensivo de la academia dentro de la cancha, porque fuera de ella es Costa sin dudas el que maneja todo. Y cuando Rojas subió en un momento del partido era imparable. No entiendo por qué Boca allí no colocó un mediocampista, quizás para acompañar a Rojas cuando iba al ataque, para marcarlo. Y llega el momento clave del partido, el momento bisagra, el cambio que hace Úbeda en el banco de Boca, la salida de Ceballos para el ingreso de Velasco, que realmente hasta la propia gente de Boca no comprendió, se agarraban la cara, se molestaban, se disgustaron con esa modificación. En fin, no le aportó nada Velasco a Boca, pero si era para meter un mediocampista que le diera algo, no era por Zenón la variante, no era por Braida, porque Boca tiene en el banco buenos jugadores, Zenón, Braida, Alarcón mismo, para cambiar por lo menos la dinámica de un partido. Bueno, el cambio parece que a Boca lo apichonó, lo sacó del ritmo que traía Ceballos, más allá de que, insisto, no era la gran maravilla, que había perdido en los últimos minutos esa voracidad, pero para Boca su salida fue como quedarse rengo, como quedarse sin una pierna. En definitiva, Racing aprovechó por la izquierda con Rojas, una jugada que empezó con Almendra, un pase largo, Rojas ganando sin oposición hasta llegar a la espalda de Barinaga, un centro para Martínez, que le ganó al que era el mejor jugador de Boca, Ayrton Costa. No había tenido falencias Ayrton Costa, cruzándose, ganando los anticipos, yendo incluso desde la conducción al campo rival. Bueno, ahí perdió, lo marcó de adelante a Martínez, y maravilla Martínez, que había aportado poco en el partido, pero que es un delantero de otra dimensión para el fútbol argentino, le dio de cabeza a Racing el pase a la final. A partir de ahí el desconcierto en Boca se profundizó, se ahondó, y yo no entendía por qué Úbeda no hacía variante, porque uno esperaba, aunque sea que ingrese Cavani, poner un delantero más. Jiménez no tocaba la pelota, Merentiel estaba, insisto, fuera de órbita, los mediocampistas ya cansados, incluyendo a Delgado. Bueno, no hizo cambios Úbeda, era un equipo que se quedaba fuera, no los hizo. Pasó lo mismo con San Lorenzo, cuando él era parte del cuerpo técnico anterior, en la etapa de la apertura. Eso le faltó a ese cuerpo técnico con Úbeda como ayudante. Mover el árbol, hacer el cambio en el momento necesario, y acá le faltó eso. Parecía un entrenador inexperto, no es porque lo sea, pero dio esa sensación, que lo superó, que lo desbordó el momento, que la imagen de Costas lo eclipsaba de un banco al otro. Muy timorato Boca, muy tímido para reaccionar desde el banco de suplentes, no pudo transformar nada, no pudo contagiar nada desde allí a los jugadores, y Racing todo lo contrario, con otro vigor, con otra enjundia, con otro ímpetu, con otra manera de afrontar el partido, con otra viveza para aguantar el resultado, sin meterse dentro del área. Pero Boca no tuvo ningún remate al arco, solo un centro desde la izquierda que no pudo empujar, si mal no recuerdo, Merentiel, faltando poco para el cierre del partido. Se le fue a Boca la semifinal de manera increíble, por la inacción desde el banco de suplentes, por el cansancio o por no tener respuestas dentro de la cancha ante un rival que es Costas, sin dudas, segunda final para Racing en 2 años, después de aquella de la Sudamericana que ganó contra Cruzeiro. Y alguno dirá, y tiene el mejor plantel del fútbol argentino, o el segundo mejor plantel del fútbol argentino Racing. Sí, puede ser, tiene un plantelazo, tiene un plantel infernal, pero hay que meterlo en consideración. Ganó en la cancha de Boca, una cancha que le cuesta a la academia, ganó un partido clave, un partido caliente, 1-0 de visitante para meterse en la final. Maravilla apareció después de 10 partidos sin hacer un gol, y sobresaliente nivel de Colombo, de Nardoni y de Rojas. Racing en la final, esperando por Estudiantes o por Gimnasia. La final de clausura tiene a la academia en Santiago del Estero el domingo de la semana que viene. Seguimos en Entre Líneas de Fútbol. Los espero para analizar juntos y
para debatir sobre lo más lindo que tiene este país, que es el fútbol. Un abrazo para todos.